vamos a dar comienzo a esta reunión. María se incorpora también. Bueno, buenas tardes a todas. Encantada de nuevo de estar con vosotras. Antes estábamos comentando que quizá el hecho de haber tenido fiesta el martes pasado hace que este hábito que algunas estamos adquiriendo de reunirnos los martes por la tarde un ratito entre las 6:30, perdón, entre las 4:30 y las 6 nos sirva para todas en esta reflexión. Como siempre, es cierto que hay compañeras y compañeros que no pueden venir y asistir justo a esta hora, aunque sea en una situación a veces más cómoda como puede ser el domicilio, y por eso la grabación nos permite luego que este mismo contenido lo podamos compartir con otras y con otros en otro momento. Bueno, esta última parte de Embárcate, que ha tenido pues 3 momentos a lo largo de octubre, noviembre y diciembre, para mí es especialmente querida, claro, porque el Embárcate de diciembre está dirigido a hacer un pensamiento completamente emocionado, yo creo que también se puede decir, un pensamiento sobre el papel local de la construcción de igualdad. En este sentido, el martes 1, que empezamos este centro de interés en nuestro Embárcate, tuvimos a María Goicoechea, la directora general del IAM actual, para hablar de la trayectoria del Instituto Aragonés de la Mujer con respecto al trabajo en igualdad de las entidades locales y, por tanto, de la municipalidad en este ámbito del tratamiento de la igualdad. Bueno, quedaba gracioso porque, claro, María Goicoechea, por su juventud, bueno, ya es una mujer adulta, evidentemente, pero claro, en 30 y tantos, frente a mí, pues es bastante más joven. Y entonces me hacía gracia porque pensaba que justo cuando se instaló el Instituto Aragonés de la Mujer en nuestra vida institucional, ella tenía 6 años, y entonces daba bastante gracia darnos cuenta de cuál había podido ser el devenir del Instituto Aragonés de la Mujer y hasta qué punto también un desarrollo institucional puede estar cercano o no a las generaciones más jóvenes. Hoy tenemos a 2 queridas compañeras, a Ana Gaspar, con acento del Ebro, y Zaragoza, Casa de la Mujer, Unidad de Igualdad, Servicio de Igualdad. Bueno, bienvenida, jefa del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Ana Gaspar, que nos está escuchando y viendo en este momento y participará desde Casa de la Mujer. Y también de nuevo bienvenida a mi querida Teresa Sáez, que ya es, no voy a decir una vieja conocida, pero bueno, ya hemos andado y tenemos un trayecto más común. Gracias también no solamente a su trabajo como técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, sino también por su trabajo activista con Andrea Navarra y Lunes Lilas. Creo que Tere en este momento está muy cerca de Pamplona, pero en todo caso, como digo, está recién llegada de Estella, de Lizarra, recién llegada de terminar un poquito su jornada, aunque ya sabemos, con Ana lo hemos comentado, que estas jornadas laborales de la igualdad parece que nunca acaben, porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que contar, siempre hay algo que atender. Así que muy buenas tardes a todas las que estamos aquí. Y bueno, os pediría, Ana, Tere, que nos hicierais una pequeña introducción en la que cada una os voy a pedir que nos contéis brevemente en qué momento recaláis cada una en la igualdad correspondiente a estas 2 municipalidades que enseguida presentaremos. Ana, ¿cómo fue que tú llegases a la igualdad en el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las y los participantes. Yo creo que es un placer. Estas jornadas continuas de igualdad, ¿no? Siempre son espacios de reflexión y de aprendizaje. Sí, pues yo comencé llegando a la igualdad desde mi profesión, que soy psicóloga. Me incorporé a finales de los 90
al programa de atención integral a la violencia de género en la Casa de la Mujer. El Ayuntamiento de Zaragoza ya en los años 80 fue impulsor de las políticas de igualdad. En los años 90 tuvo una sede propia que fue la Casa de la Mujer y desde allí se especializaron y se realizaron distintos servicios de atención y concretamente se ponía en marcha no la atención a mujeres víctimas de violencia, que ya había una casa de acogida, sino que se creó un servicio dentro de la Casa de la Mujer que era la atención psicológica, social y educativa a mujeres víctimas de violencia de género. Así fue como mi historia de cómo llegué en un segundo momento, que fueron el final de los años 90. La Casa de la Mujer, la política municipal había comenzado en los ayuntamientos democráticos en los años 80, impulsando que aún queda el nombre de los talleres de promoción de la mujer. Eran esos primeros talleres que se quería la promoción social de las mujeres y como esos primeros espacios de empoderamiento y de encuentro de mujeres. Es decir, ese primer objetivo era que las mujeres pudiesen tener un acceso a la vida pública y social. Esos fueron los primeros años 80. En el año 90 ya se comenzaron con los concursos de formación más especializados, fondos sociales, los cursos de subrepresentados. ¿Vale? A la vez. ¿Qué años tenías entonces, Ana? Yo tenía 30 años. 30 años. 30 años. 30 años. Tenía una experiencia ya en servicios sociales y fue un traslado de servicios sociales comunitarios. Ajá, muy interesante. A partir de los 30 años comienzas pues una nueva etapa y una etapa también de especialización y de formación. Estupendo. Y ahora es en otro momento, ¿no? Es decir, que hay un crecimiento personal, pero también un crecimiento de la casa. En el año 2015, se crea el Servicio de Igualdad. Hablaremos de eso. Ahora estoy en una gestión, en unas funciones de gestión. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esa es la historia que nos introduce Ana. En tu caso, Tere, ¿cómo fue aquello? Bueno, primero, gracias, es que ricasco, Pilar, por una vez más podernos ver y escucharnos, ¿no? Y un placer, Ana, también por conocer más vuestra experiencia, que bueno, yo aunque esté en Navarra, pues mi corazoncito es muy aragonés, con lo cual soy de Binefar, entonces pues tengo ahí, bueno, una parte de mi vida también, ¿no? Y me interesa además mucho conocer vuestra experiencia y un saludo creo que sois todas las que estáis conectadas en estos momentos. Bueno, mi historia viene un poco, de cómo aparezco, en el servicio de igualdad de Estella, es un poco mezclada, ¿no? Yo a nivel profesional soy pedagoga y entonces estaba trabajando en orientación, era orientadora escolar y bueno, pero aparte de eso, ya muy centrada en los temas estos, y trabajaba para el Gobierno de Navarra, pero yo venía desde muy joven, dentro de lo que era el activismo feminista ya, desde el 77, y además tuve la oportunidad de participar como gestora en el primer centro de atención a mujeres y la primera casa de acogida de Navarra, como activista, como el grupo que la llevaba. Entonces, bueno, aparecieron las primeras plazas convocadas con este tema, que fueron Pamplona y Estella, y me presenté y la saqué en el año 97, ¿no? O sea, hemos hecho 23 años ya el servicio de igualdad y bueno, pues eso es un poco una trayectoria donde unía todo, ¿no? O sea, mis años de activista de corazón, bueno, pues eso del feminismo en las venas, pero también, bueno, pues mi parte que me dio pena, también lo digo, dejar orientación escolar en parte, porque también disfrutaba muchísimo, pero esta era mi pasión y claro, yo siempre he dicho, es un lujo poder trabajar en aquello que te gusta, ¿no? Y que además te paguen por ello, pues es que realmente considero que ha sido un lujo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por ahí, si os parece. A mí siempre me ha hecho, bueno, me hace gracia cuando estaba preparando esto, os imaginaban una especie de triángulo extraño que atravesaba las Bardenas incluso. El martes que viene además tendremos ocasión de poder hablar con las compañeras de GEA
en un acercamiento todavía mayor a la escala local de nuestra comunidad autónoma. Y viendo un poco la trayectoria de Tere, el estar en Pamplona, el estar en Estella, Lizarra, en realidad los pocos kilómetros que existen entre comillas, la capital de la comunidad autónoma y Estella, viendo que no hay tampoco mucho trayecto, pero sí que Estella tiene un papel muy importante históricamente, no solamente en la Comunidad de Navarra, sino en la trayectoria incluso del Camino de Santiago. Me hacía gracia ver cómo se podía fundir esa idea de diversidad en un pueblo como Estella Lizarra, digamos, como más acompasado al tamaño que puede tener Huesca, aunque tenga unos cuantos habitantes más, pero un tamaño más acompasado que el que puede tener Zaragoza, ¿no? ¿Hasta qué punto esa trayectoria tan histórica has visto que es posible trasladarla a un servicio de igualdad como en el que trabajas, Tere? Bueno, pues como dices, Estella en ese sentido es un poco emblemática, ¿no? Sobre todo como lugar de tránsito, de paso del Camino de Santiago, de las personas que por ahí circulan, y también un espacio con mucho comercio, bueno, con mucho no, desgraciadamente cada vez con menos, también es cierto, pero bueno, con esa parte de trato con las personas, comercial, y bueno, pues lo enlazamos, fíjate, una de las primeras casi publicaciones que hicimos desde el Servicio de Igualdad es un libro magnífico que os lo recomiendo, que es muy viejo, pero muy interesante, que se llamaba Tierra de Estrellas. Hicimos toda la recopilación de las mujeres desde 16 años a ese año, que os digo, desde el principio del servicio, precisamente para eso, ¿no? Para dar a conocer en la propia Estella, o sea, todas esas mujeres que habían sido comerciantes, o sea, absolutamente todas las profesiones, desde hasta pelotaris, de todo, ¿eh? O sea, es curioso, pero es una historia muy, muy bonita, y precisamente le pusimos ese nombre, ¿no? Porque Estrella y Estella tienen mucho que ver, ¿no? O sea, es decir, y además en Estella es un poco también cómo se significa. Entonces, esa parte, precisamente el ser, por eso yo creo que hemos sido iniciadoras del proyecto del Camino de Santiago libre para las mujeres, libre de violencia para las mujeres, es decir, que yo creo que todas estas cosas que hacen de Estella un lugar de paso ha hecho que la igualdad dejase de ser algo de paso en la vida de las personas y entrase de lleno en sus casas, en sus comercios, en sus calles, y pudiera formar parte, ¿no? de ese entorno. Muy bien. Zaragoza, sin embargo, tiene claro, pues es nuestro Zaragón. Es esa ciudad que es aluvión de tantos pueblos y ciudades de la comunidad autónoma y de los alrededores. También con una historia importantísima, evidentemente, pero sobre todo con esa fama que arrastra en toda la comunidad autónoma de ser la única gran ciudad que tenemos en la comunidad autónoma, y que frente al resto de la territorialidad, que al final es muy extensa, pero muy poco poblada. Sin embargo, Zaragoza está en otra línea. Ana, en este sentido, teniendo en cuenta esa otra diversidad de Zaragoza en cuanto a lo que decimos, ¿no? Ese encuentro de distintas poblaciones, ese ir construyéndose unas capas poblacionales sobre otras, ¿cuándo nace el Servicio de Igualdad? Me gustaría que recordases algunos elementos de los que nos has hablado en la presentación. ¿Y cuál es tu papel en ese servicio? Volviendo a centrar un poquito más esa intervención inicial. Gracias, Ana. Bueno, muy bien, gracias. El Servicio de Igualdad nace en el año 2015, donde se crea el Servicio de Igualdad, pero de alguna forma es una nueva reestructuración que realiza el Ayuntamiento en torno a las políticas de igualdad. Con lo cual, yo quiero decir que desde el año 80 el Ayuntamiento de Zaragoza impulsa políticas de igualdad. Políticas de igualdad que se van materializando en la Casa de la Mujer, dependiendo de servicios sociales, de servicios sociales especializados o servicios sociales. Con lo cual, dependíamos de esa área, del área de todos los ayuntamientos, que son servicios sociales. Igual que el albergue municipal, que el centro del CEMAPA.
siempre manteníamos esa estructura dependiendo de servicios sociales. En el año 2015 es el cambio donde se reorganiza las políticas de igualdad, creándose, yo creo que, dos importantes servicios. Es decir, igualdad se crea como servicio con esa independencia, y también se crea la Oficina Municipal de Igualdad o la Oficina de Transversalidad de Género, con lo cual creo que es un paso importante y un cambio importante en la reestructuración de las políticas de igualdad municipales, creándose servicios integrados dentro del área, pero somos un servicio con la propia entidad como servicio, no dependiendo de servicios sociales, y la Oficina de Transversalidad, con lo cual es importante que esta Oficina de Transversalidad se quiere impulsar las políticas, todas las políticas municipales, de todas las áreas municipales, desde esa perspectiva de género. Con lo cual yo creo que son dos hitos importantes. El servicio de igualdad, claro, evidentemente, recoge toda la trayectoria y todo el trabajo que se ha realizado durante 20 años, durante más de 30 años, en el Ayuntamiento de Zaragoza, que dependían de servicios sociales. El servicio de igualdad está ubicado en la Casa de la Mujer, con lo cual se crea este servicio. Se aprueba el segundo plan de igualdad también en el año 2018, porque se tenía un primer plan de igualdad, del año 2007 al 2011. Ese plan de igualdad no se continúa en este periodo de tiempo, pero se retoma. Y otro hito importante es que con el segundo plan de igualdad se crea el Consejo Sectorial de Igualdad, un ente de participación de entidades, con lo cual ha habido un crecimiento, una nueva reestructuración de la igualdad dentro del Ayuntamiento de Zaragoza. Muy bien. Esto de alguna manera significa que existe un espacio que es Casa de la Mujer, es un espacio físico, sí, que al mismo tiempo es un espacio de encuentro, pues porque ahí se provocan muchas actividades, aunque también en esa trastienda de la botica hay distintos estadios que consiguen que la ciudad de Zaragoza se vea atravesada por la igualdad más allá de las actividades que están dirigidas a mujeres y a hombres, entiendo, desde un punto de vista igualitario y de visibilización. Volveremos otra vez sobre Casa de la Mujer. No obstante, Tere, ahora sí que me gustaría que hablando desde el Servicio de Igualdad de Estella Lizarra, mira, me gustaría recordar en este momento, se lo decía a Tere y a Ana cuando estábamos preparando la reunión, me gustaría recordar precisamente a Flor Ardanuy, que fue la primera concejala de mujer y luego de igualdad del Ayuntamiento de Huesca. Bueno, pues en el momento en el que se creó la Concejalía de la Mujer y en tantas conversaciones como tuvimos comunes, siempre me decía que tenía que conocer a una zagala de Binéfar que se había marchado a Navarra y que, vamos, que seguro que teníamos muchos puntos en común. Bueno, el otro día le decía, digo, mira, Flor, por fin con Tere nos hemos conocido y sí, tenemos muchos puntos en común. En ese tener muchos puntos en común, en este planteamiento que nos hace también Ana de por qué en Zaragoza, aparte de crear un espacio donde las actividades y el encuentro son posibles, el ayuntamiento ve la necesidad de ir más allá y de verse atravesado por unas políticas mucho más transversales, me gustaría que incidiéramos contigo, Tere, en el aspecto de la red. ¿Cómo se construye y se aprovecha una red de relaciones sociales tan rica como puede haber en un pueblo donde también existe mucho el tú a tú y muchas de las entidades tienen nombres y apellidos? Y al mismo tiempo, ¿cuánto hay de compromiso político también en los equipos técnicos y en concreto en el equipo técnico en el que tú trabajas? Bueno, muchas gracias. Y Flora tenía razón, ¿eh? Que nos íbamos a encontrar en la vida. Mira, me vas a permitir, Pilar, antes de eso, de una cosa que ha comentado Ana, me gustaría ampliar un poquito o comentar por apoyar claro, la idea, por apoyar la idea, ¿no? Que desde, por ejemplo, cuando yo os he comentado que en Estella en el 97 surge el servicio y efectivamente en el primer momento también está dependiendo de servicios sociales porque era lo que entonces tocaba. Y además se llamaba el servicio de la mujer, ¿no? O sea,
escribiendo a políticas de apoyo a cosas para que realizasen las mujeres. En Estella y en todo Navarra, la verdad, por dos motivos importantes. Bueno, se hizo rápidamente la transición a la idea de lo que había que crear eran servicios de igualdad. Servicios de igualdad, primero, que no fueran dependientes de servicios sociales ni de ningún otro servicio, porque justamente la idea de transversalidad, la idea de integral exigía o bien ser dependientes directamente de organismos como alcaldía o completamente, o sea, para dar la imagen real de transversalidad, porque si no, si están servicios sociales puede parecer que el tema es un problema y solo afecta a un tipo de personas, aquellas que van a servicios sociales, ¿no? O a un tipo de mujeres, o al revés, o sea, le estamos dando el carácter de que tiene que impregnar absolutamente todo. Esto es muy importante porque lo que vemos y dónde enmarcamos las cosas marca cómo van a ser las políticas de igualdad o la importancia que se les da. Yo por eso insisto, pues si depende incluso de la alcaldía, mucho mejor, o sea, digo por el referente que es, de importante. Entonces, eso me apetecía un poco incidiros por eso, ¿no? Porque claro, y además ya no son políticas para hacer para actividades para las mujeres o como hoy decimos empoderamiento, ¿no? Sino que coge claramente el trabajo del mainstreaming, de la transversalidad de género, aparte del empoderamiento y aparte de otras cosas que ahora comento un poco más. Entonces, claro, a mí me decías lo de la red, pues mira, me apetece mucho que me hayas preguntado eso, porque dentro de este trabajo, yo creo que además ya en eso Lizarra ha destacado bastante, ha tenido varios premios, la verdad, reconocidos, que es con todo el tema de cómo crea la red el Pacto Local por la Conciliación, que ahora es, primero empieza con conciliación, pasa a corresponsabilidad y ahora es el Pacto por el Cuidado. ¿Por qué digo? Porque crea una red ciudadana donde participa todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es la institución como tal, y está el área de igualdad, digamos, llevando un poco la dirección de alguna forma, ¿no? Pero hay más áreas implicadas, pero además participa la sociedad, o sea, tanto la comercial como la industria, como las asociaciones, todo lo que puede en estos momentos formar parte de la ciudadanía, ¿no? Y es un pacto que lo que sirve es para hacer la red, una red que nos permita decidir qué recursos necesitamos en toda esta materia, que nos permita hacer sensibilizaciones, formaciones, o sea, esto, ¿no? Y que además dé respuesta a las necesidades concretas también, ¿no? La COVID en ese sentido también nos ha enseñado mucho, ¿no? Y se han creado muchísimas redes ciudadanas, propiamente sin que nadie casi las dirigiera de ningún sitio, ¿no? Bueno, pues el pacto local yo creo que es un ejemplo de red. Ahora, luego, si quieres, me extenderé un poco más, pero tenemos otro ejemplo de red que es el Pacto contra la Violencia, que también local, quiero decir, que también va a ejercer de red. Lo llevamos 2 años trabajando, pero lo constituimos formalmente ahora, o sea, sale así, públicamente en enero, ¿no? Pero el pacto local, os lo insisto, de la conciliación, porque creo que es una experiencia que ha sido muy interesante desde Navarra, no solo desde Estella, y que se ha llevado a muy buenas prácticas, que es una buena práctica extender, yo creo, en general, o sea, porque te permite, además en ciudades grandes también, porque te permite hacerlo por barrios, o sea, hacerlo muy descentralizado, ¿no? Y hace eso, que puedas unir algo que es fundamental, institución con ciudadanía, con movimientos, con asociaciones, con tejido industrial, con lo que haya, ¿no? O sea, y a propósito de ese compromiso político, no partidista, bueno, yo creo que estamos en un debate y en un encuentro en el que las palabras tienen su importancia y además las colocamos en su sitio, pero no obstante, insisto, no tanto partidista, sino político. Ese compromiso político, ¿hasta qué punto es crucial a la hora de montar un equipo de trabajo diario? Sí, claro, es fundamental y perdona que me lo habías preguntado. Sí, es que sin compromiso político no se puede sacar las políticas públicas de igualdad. Es decir, eso exige compromiso no solo de bla, 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 que también, pero exige compromiso real de dedicación de recursos, de personal y de entender que son fundamentales en la vida de las personas. O sea, que creamos ciudadanía desde la diversidad, que creamos un tipo de relaciones entre nuestra ciudadanía que tenemos al lado diferentes y eso exige, ya digo, compromiso con todas las P's necesarias, de personal, de recursos, político, escrito y que además no sea dependiente de cada 4 años que nos cambian, ¿no? O sea, sino que sea un compromiso eso, ¿no? Que queda firmado y pactado para continuar entre quien entre, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Ana? ¿Cómo ves ese devenir del compromiso político en el transcurso de las políticas públicas en materia de igualdad dentro de Zaragoza? Claro, es fundamental el compromiso político. Yo creo que la igualdad es agenda política, tiene que formar parte de la agenda política. Entonces, yo creo que lo construido nos hace que está ya muy asentado, con lo cual lo político forma parte de agenda política y con lo cual el mantenimiento de las políticas es algo que se está observando. Pero evidentemente tiene que haber ese compromiso político porque con el compromiso político la estructura es presupuesto, son iniciativas, son campañas, son procedimientos, es decir, que estamos lo técnico, pero evidentemente lo técnico tiene que estar avalado por el compromiso político. ¿Puedo hacer un pequeñito, Sí, solo en esta idea, que me parece sí, importante a recordar también, como decía Ana, es que yo creo que además la gente técnica tenemos que defenderlo a capa y espada, es que la igualdad no lleva detrás partido político. no, no. O sea, es muy importante. Es decir, puede haber partidos más o menos comprometidos, eso sí es verdad. Y hay quienes además la niegan, pues también es cierto. Pero en nuestros trabajos tenemos que ser muy insistentes y además porque está comprobado que la igualdad tiene que ver con las personas muchísimo, más que con en qué partido militan, sino con su vivencia y con lo que se implican o no personalmente. Si no, permitiríamos que la igualdad fuera un arma política y esto hay que evitarlo porque es un bien común que toda persona, digamos, sensata tiene que entender que es bueno para su vida y para la colectividad, ¿no? Qué interesante. Me alegra muchísimo que las intervenciones vayan en esta línea porque creo que son de una empatía muy Sí, hermosa en este momento. porque es que yo entiendo en la misma línea, ¿no? Es decir, la construcción de sociedades más igualitarias, más inclusivas, evidentemente es una tarea de todos y todas, ¿no? Y es el bien común y es el bienestar y queremos ciudades que cuiden y... Entraremos a ello, Ana. Por ejemplo, has mencionado que en este momento estáis en el segundo plan de igualdad. Sí. Esto es, os visteis atravesadas por un primero que tuvo su evaluación y en este momento desarrollando el plan que va de 2018 a 2021, si no me equivoco, en pleno desarrollo. ¿Qué novedades destacas de este segundo plan? ¿Qué oportunidades y también qué dificultades estáis encontrando a la hora de implementarlo? Sí, este plan recoge parte de la evaluación del primer plan de igualdad, de las fortalezas que en esa evaluación se marcaron y se señalaron, con lo cual era continuar con toda el área de empleo, con el área formativa, con el área de cuidados y también planteaban también trabajar más el área de cultura por la igualdad. Partimos de esas fortalezas y de esa primera evaluación. Este segundo plan de igualdad nace de un proceso participativo donde hay todas las distintas líneas de trabajo, hay un prediagnóstico y hay una participación desde el minuto cero de la elaboración de este plan, que creo que fue potente y es de señalar, que fue un plan muy participativo por las entidades, y por distintos agentes. De este plan, la novedad es que surgen nuevas líneas de trabajo que desde la Casa de la Mujer no se abordaban. Entonces, las líneas que surgen son comunicación y cultura, cuidados y corresponsabilidad, formación y empleo, que era una línea que anteriormente ya se estaba realizando, empoderamiento y participación, violencia de género y violencias machistas, que allí ya se estaba trabajando. Se crea una nueva línea que es la diversidad afectivo-sexual, LGTBIQ, otra nueva línea de vivienda y espacio urbano, porque nos parecía importante esa transversalidad que antes hablábamos, ¿no? Es decir, que las políticas de las distintas áreas municipales y concretamente vivienda y espacio urbano hubiese esa perspectiva de género, y otra línea de un trabajo específico con hombres para abordar conciliación, masculinidades, etc. Es decir, se crean nuevas líneas de trabajo. ¿Cuáles son las dificultades? Pues evidentemente
que el desarrollo de este plan se necesita recursos humanos. Con lo cual, pues evidentemente implementar estas acciones necesita una dotación de recursos humanos y de especialización de perfiles profesionales que evidentemente, pues bueno, pues de alguna forma es una debilidad en el ayuntamiento. Muy bien. Tere, nos has estado hablando también de, bueno, al principio has ejemplificado con el pacto por los cuidados y nos has mencionado también otros pactos que entiendo que son documentos base de trabajo cotidiano. ¿Querrías un poco también señalarnos en ese tipo de documentos así tan emblemáticos para el trabajo diario como son los planes, las estrategias, los pactos? ¿Cuáles son esas líneas que en este momento estáis desarrollando en Igualdad Estella Lizarra con más fuerza frente a otras evaluaciones? Sí, bueno, quizás comentaros que eso, Estella ha tenido 3 planes ya de igualdad. Claro, empezamos con el primero muy pronto y en este momento más que un plan de igualdad estamos, digamos, como una hoja de ruta y un itinerario de trabajo, porque nos parecía ya más adecuado, ¿no? En nuestro itinerario tenemos 4 áreas importantes de intervención que se parecen mucho a lo que ha explicado Ana. Una que es gobernanza local y transversalidad de género, que es donde trabajamos toda la parte más interna. También hay que decir que el Ayuntamiento de Estella también tiene un plan de igualdad interno y el protocolo de acoso sexual de sexo y más cosas, pero vaya, por situarnos. Es esa parte, ahí le estamos dando mucha importancia. ¿Por qué? Porque es fundamental que fijaros que las personas políticas van cambiando, entonces hay que mantener constantemente lo que es toda la parte de formación y sensibilización para que el compromiso con la igualdad continúe y además se entienda de qué estamos hablando, la importancia, ¿no? Entonces le damos mucha importancia a la formación, invertimos bastante tiempo, pero también a la formación de todo el personal del ayuntamiento. Por decirlo de alguna manera, no le obligamos, ¿verdad? Pero hacemos lo posible. Por eso, por ejemplo, antes os he dicho que es muy importante la presencia o la incidencia de una persona alcaldesa o alcalde en estas cosas, porque no es lo mismo si lo dice Teresa el seguimiento que tenga a que lo diga pues, en Aragón, en Zaragoza, pues, no me acuerdo de quién está, pero bueno, en donde estoy un señor que se llama Coldo, y que si lo dice él a toda la gente trabajadora, indudablemente se apuntan mucho más. Bueno, a esto le estamos dando mucha importancia porque consideramos que es muy importante. Yo os oigo algo raro, ¿vosotras? Antes ha habido un problema con el micro de Ana, pero se soluciona dándole un golpecito. No, que oía como un pitido sin más. Sí, eso era, no te preocupes, Tere, solucionado. Nosotras en eso es una parte de lo que os digo que estamos muy con ello. También hemos sacado, por ejemplo, con eso, pues digamos como el manual de la persona política cuando entra al ayuntamiento en esta materia. O sea, que conozca pues desde los términos a todo lo que son, qué leyes, en qué le afectan, cómo se concretan en lo local, qué incidencia tienen. Y más en estos momentos que, como estáis viendo, está viendo leyes y decretos, unos más de palabra que luego en la práctica, pero que está viendo actualmente y hay que hacer la aplicación a lo local, con lo cual hay que enseñar, ¿no?, a todo esto. Luego otra área importante es la de violencia contra las mujeres. En Navarra, Estella en particular, pero en Navarra en general, aparte de todo el tema de violencia general, o sea, tenemos muy claro el concepto de todas las violencias dentro de la violencia machista y por lo tanto es cierto que hemos trabajado mucho también hasta ahora hace poco olvidada la violencia sexual. Ya tenemos muy incorporada el tema de protocolos, fiestas, espacios de ocio, etcétera, eso tenemos específico, ¿verdad? Pero también vamos introduciendo cada vez más lo que estabais diciendo, nuestras ciudades, nuestros pueblos se convierten en tránsitos de muchas personas que vienen y van y algunas se instalan desde muy lejos y hay que ir incorporando todo lo que vamos introduciendo, ¿no? Pues ahí con eso, ahora lo que hemos aprobado, llevamos 2 años trabajándolo, creándolo, que es el protocolo de atención a la violencia machista en Estella Lizarra, que hace lo mismo que explicaba el pacto, coordinar, ¿no?, coordinar a todas aquellas, tanto entidades policiales como asociaciones que intervienen porque acompañan, como la institución, como los diferentes recursos que existen de salud, de educación, o sea, todo está ahí coordinado y hacemos, aparte del protocolo de actuación común, también formación y sensibilización conjunta para hablar, digamos, los mismos términos que queremos decir, de qué estamos hablando, y viene muy bien porque a veces tú te escuchas a un policía foral, porque
tenemos, o sea, que actúan, o local nuestro, y te está diciendo otra cosa diferente a la que tú dices, o él al revés, ¿no? O sea, que es muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, esa parte le damos bastante importancia. Luego, nuestro bloque, como os decía, tiene que ver con el pacto, pero vamos más allá, que es el cuidado, la responsabilidad, la educación. Pues ahí, en estos momentos, estamos muy centradas con cuestiones ya de recursos, garantizamos las ludotecas durante todo el año, ahora mismo estamos con la de Navidad, las bebetecas, las jubilotecas, o sea, toda una serie de servicios que consideramos con COVID o sin COVID fundamentales, digo, porque la COVID ha hecho que desaparecieran muchos de estos servicios y por parte de Estella, por ejemplo, hemos seguido impulsando que respetando las medidas, haciendo grupos estancos, haciendo todo perfectamente, pero no podíamos entrar en esta dicotomía de dejar a la gente sin soluciones. Bueno, pues todo esto y luego, bueno, sobre todo el área de empoderamiento también de las mujeres, participación sociopolítica y cambio de valores, que aquí es un trabajo muy común con las asociaciones y también tenemos, ahí no se llama Casa de las Mujeres, se llama Choco Feminista, pero bueno, es lo mismo, es la idea de un espacio de encuentro donde se hacen actividades, puedes ir a cosas de internet, en fin, a todo esto. Entonces, yo creo que coincidimos mucho todos los servicios en el enfoque de trabajo y dedicar, digamos, tenemos como bastantes patas, lo que tenemos es poco personal, que comentan que acordan para esto. Y yo creo que eso sí que falta sensibilización. Comprender que son servicios esenciales, o sea, esenciales en la vida de las personas. Y lo insisto, por aquello que se ha insistido en esenciales con la COVID, pues son esenciales en las vidas y hay que mimarlos, hay que dotarlos. Con mucha fuerza se escucha eso desde Navarra, estupendo. Y seguro que en Zaragoza también creo que la visión será semejante. No sé si tienes algo que añadir a propósito de esas intervenciones del segundo plan en cuanto a dejarnos más claras cuáles son las líneas de actuación. ¿De acuerdo, Ana? ¿Quieres complementarlo, por favor? Sí, específicamente en atención a violencia, sí que desde el Servicio de Igualdad se vio la necesidad de crear nuevas alternativas habitacionales, con lo cual no solamente contamos con el Servicio de Atención Integral que ofrece atención social, psicológica y educativa, que es fruto de, por eso quería señalarlo también, es fruto de un convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer. La atención a la violencia de género en la ciudad de Zaragoza se realiza desde el Servicio de Igualdad. Creíamos también que era necesario dar alternativas habitacionales, con lo cual se convenió con Zaragoza Vivienda distintas modalidades de alojamiento, porque estaba ya la casa de acogida y unos pisos tutelados, y 4 pisos tutelados, pero veíamos que era necesario dar otras posibilidades de alojamiento, con lo cual contamos con 5 viviendas de alquiler de un año, que son esas viviendas de emergencia que se denominan, y también el acceso extraordinario a alquiler social, porque consideramos que un aspecto fundamental para la recuperación, para la autonomía y el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género pasa por trabajo, pero también por vivienda. Con lo cual, se ha mejorado este convenio, estas distintas modalidades de alojamiento, pero claro, ¿el objetivo cuál es? Pues evidentemente incrementar las distintas modalidades de alojamiento, porque estamos observando, me imagino que en Estella también, en Huesca también, el tema de vivienda creo que es un tema importante y crucial y tiene que, de alguna forma, formar parte de un objetivo de las políticas de igualdad. Con respecto a, como ha comentado Tere, se han lanzado campañas contra las agresiones sexistas en espacios de ocio y también una iniciativa ha sido el protocolo de actuación de los espacios de ocio. Es decir, que bares y espacios firmen un protocolo de adhesión donde se comprometen a unas actuaciones ante comportamientos sexistas que se produzcan en estos bares, en los bares o en los distintos espacios, porque realmente hay una sensibilización del personal que trabaja en la sala y en el espacio. Y nos parecía importante también poner ese distintivo de espacio comprometido contra las agresiones sexistas, es decir, que traspasa, ¿no? El plan de igualdad inicia estas nuevas
actuaciones. También en violencia de género, que se me ha olvidado, y que éramos la única, creo que la única comarca de Aragón que no teníamos el protocolo de coordinación en la ciudad de Zaragoza de actuación ante la violencia de género. Y también se ha realizado, porque también nos pone en la mesa a las distintas entidades de los distintos ámbitos para esa actuación integral que es fundamental. Y como políticas continuamos evidentemente con la oferta formativa para mejorar la empleabilidad. Se ha hecho un gran esfuerzo en distintas campañas que de alguna forma ponen el acento y ponen la formación y la sensibilización en determinados días internacionales. Una nueva campaña que es campaña con distintos lemas, es decir, a Zaragoza nos movemos por lemas, ¿no? Las políticas de igualdad. Zaragoza es diversidad, Zaragoza es igualdad y Zaragoza comprometida contra las agresiones sexistas, porque queremos generar una marca de ciudad, una marca donde toda la ciudadanía se sienta interpelada e identificada y sensibilizada. Y Zaragoza con el lema de Zaragoza es diversidad, pues se incluyen todas las acciones de sensibilización y formación en el área LGTB, como la campaña del 28J, con motivo del 28J, que también se lanza. Y continuamos con las campañas del 8 de marzo, del 25 de noviembre, y nos sumamos y colaboramos con distintas acciones, pues, como puede ser el 11F del Día Internacional de la Niña y la Ciencia, el Día de la Salud, etc. Y a nivel interno, como transversalidad de género, sí que querría señalar, pues evidentemente, todo el plan de igualdad del empleado municipal, el protocolo de actuación ante acoso, la formación para los y las empleadas municipales, pero también la introducción de cláusulas sociales de género en la contratación. Eso me parece que es importante y es una apuesta, ¿no? También que distintas áreas incluyan esta perspectiva de género. Lo mismo que también para las subvenciones, con lo cual yo creo que son acciones, son pasos que de alguna forma es ir incorporando la transversalidad de género. Muy bien. En las políticas municipales. De alguna manera, este otro elemento del que vamos a hablar ahora ya lo has introducido, Ana. El otro día me decía un compañero si teníamos un libro de estilo propiamente como servicio de igualdad. Yo le decía sí, y lo sigo a rajatabla, pero no está más que escrito y no está validado dentro de ninguna estructura más allá del propio servicio. Sin embargo, es cierto que forma parte de nuestros libros de estilo en general de los servicios de igualdad de esta nueva época, de este nuevo siglo XXI, la idea de interseccionalidad. Me gustaría entonces, ya nos has mencionado cómo la identidad de género se ha asumido dentro del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cómo tres conceptos como son el de identidad de género, racialidad o diversidad funcional se integran de forma cotidiana en el trabajo del Servicio de Igualdad? Sí, forma parte del plan de igualdad, está desde esa interseccionalidad, desde esa mirada, con lo cual hay medidas específicas teniendo en cuenta la diversidad, teniendo en cuenta la diversidad afectivo-sexual, la discapacidad, la racialidad, es decir, que de alguna forma forma parte de todas las medidas. De todas las medidas ya como principio rector es la transversalidad. ¿Qué se está realizando? Pues bueno, pues concretamente hace la jornada del 25 de noviembre se dedicó al tema al tema de mujer y discapacidad y violencia de género. Es un hecho cotidiano. Es un hecho cotidiano, de alguna forma, forma parte como principio rector, pero también como actuaciones, ¿no? Teniendo en cuenta, y lo que evidentemente esto supone a tener en cuenta y a impulsar y programar actuaciones. Tere, y en el caso de Estella, ¿cómo se vive de forma cotidiana esa interseccionalidad dentro del servicio? Y por otra parte, ¿dónde habéis encontrado las principales alianzas en toda esta trayectoria? Bueno, de cómo se vive cotidianamente,
pues un poco coincido ya con lo que ha explicado Ana, ¿no? Yo creo que al final trabajamos muy parecido todos los servicios. Y bueno, yo sí quería, además es que lo iba a comentar antes y me viene muy bien que me insistas, porque, o sea, yo, por ejemplo, soy totalmente partidaria de que las políticas de igualdad, primero, dejar claro que son de igualdad, que no son para mujeres y que por lo tanto igualdad quiere decir que tiene que actuar con mujeres, pero también con hombres, quiero decir, o sea, porque la igualdad es algo a trabajar también con los hombres. Eso por una cuestión, pero que además introducimos la perspectiva de políticas LGTBI, también desde la mirada de la igualdad, y además también de todo el tema de temas de inmigración, racismo, o sea, otro tipo de cuestiones, todo el tema de diversidad funcional, etcétera. Pero hay una cosa importante, no se puede meter todo si no se pone más dinero y más personal. Porque una persona o dos, yo no sé cuántas hay en Zaragoza, imagino que habrá más, pero que yo los servicios que conozco en general, bueno, aparte de Pamplona, que tiene 3 clínicas porque es más grande, pero el resto estamos con una persona y como mucho otra persona más, como mucho. Entonces, todo lo que igualdad, que está muy bien que lo asumamos porque forma parte del trabajo de igualdad, tiene que ir incorporado también con personal y además también poco a poco personal especializado. También. Lo mismo que hemos pedido personal especializado en políticas de igualdad y además a ser posible políticas institucionales de igualdad, pues en esta materia también tenemos que, si no, hacemos un mal trabajo. Es decir, o sea, y haríamos un poco lo que tan acostumbradas estamos las mujeres a hacer, a llevárnoslo todo a nuestras espaldas y oye, ya saldremos como sea. No, porque entonces no avanzaremos. Yo lo insisto porque lo veo cada vez más y estando de acuerdo en que todo entre, pero hay que pedir también los recursos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, claro, lo trabajamos mucho, claro, con muchísimo esfuerzo en esos momentos porque el recurso personal es muy escaso, o sea, mucho en colaboración con las asociaciones y movimientos. Es un tema que no he comentado, pero que en Estella sí ha tenido bastante incidencia, que ha sido, digamos, un feedback constante entre la institución, el área, y fuera y la institución. ¿A qué me refiero? Nosotras sí que tenemos también un área específica de atención psicológica y jurídica al tema de violencia específica en el ayuntamiento, y lo que hacemos es como, digamos, impulsar también creación de movimientos fuera. Igual no estaban, por ejemplo, el grupo de juntas y revueltas fue un grupo impulsado desde el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque sabíamos que hacía falta un grupo de mujeres, sobre todo separadas, etcétera, que igual no ponían las denuncias, pero que eran otro contexto. Se impulsaron grupos de mujeres inmigrantes y a la inversa, es decir, desde fuera, también nos van haciendo crear movimiento dentro, ¿no? Entonces, desde así es un poco como vamos incorporando. También tengo que aclarar, por ejemplo, que en Navarra en esta legislatura se ha creado un nuevo departamento que es el de políticas migratorias, que también, que todo esto está influyendo en que en lo local se introduzcan cada vez más cuestiones y está presente, como dices, pues este 25 de noviembre ha estado mucho más presente otras miradas, ¿no?, de lo que es la violencia machista, que igual la de siempre, digamos, la que nos habíamos fijado más tradicionalmente, ¿no?, la más clara para todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo es primero que hay que tenerlo claro, que forma parte de las políticas de igualdad, que hay que poner los recursos suficientes y luego hacer un discurso pues que sea integrador para todo el mundo. O sea, es decir, que todas las personas sintamos que cuando me dicen esto es que yo también tengo parte de eso. O sea, que cómo hacer ese discurso integrador, ¿no?, que eso es otro reto que tenemos que hacer. Y lo digo porque en estos momentos yo creo tanto el movimiento feminista, porque influye todo lo que sale fuera para adentro, como en general lo que yo veo, os digo mi impresión, también en los debates sobre las políticas de igualdad y tal, está habiendo como mucha confrontación, ¿no? Entonces es más difícil, yo creo, los discursos de la unión, de la búsqueda de lo que hay en común entre unas desigualdades y otras, unas opresiones y otras, la búsqueda de todo eso. Es más difícil en estos momentos porque, de verdad, yo creo que estamos viviendo justamente lo contrario. Aunque nos parezca que el discurso va bueno, en la día diaria es como una confrontación constante, ¿no? Entonces, eso tenemos que intentarlo. Has mencionado a la comunidad autónoma como un referente a la hora de también impulsar unas determinadas políticas públicas que al final también redundan en lo local, y me imagino que al revés, es decir, que todo lo que se ha producido en lo local al final ha revertido en la comunidad autónoma. ¿Existe algún tipo de relación especial entre Pamplona y las comarcas? ¿Cómo os relacionáis comarcalmente en materia de igualdad? Bueno, nosotros tenemos una red de técnicas de igualdad
estable, que tenemos nuestra estructura, nuestras reuniones y hacemos las campañas, por ejemplo, 8 de marzo, 25N, ahora vamos introduciendo ya comunes una serie de cosas. Y nuestras reuniones son precisamente para eso, para trabajo, ¿no? O sea, son de esto. Pero aparte estamos coordinadas también con la Federación de Municipios para poder llegar a más municipios. Y también, claro, el INAI, que es el Instituto Navarro de la Igualdad de Navarra, digo que también mantenemos una coordinación permanente tanto para formación de las técnicas como también para, por ejemplo, ahora estamos debatiendo el reglamento, efectivamente, el organismo encargado de coordinar lo local con la comunidad. O sea, estamos ahora en esa normativa, en ese proyecto, por ejemplo, digo, hay otros, pero bueno, o sea, entonces nos mantenemos así, pues, bastante en una red, porque tenemos muy claro que hay que trabajar de manera común y que además la experiencia de la red de técnicas es que te ayuda muchísimo. Quiero decir, para las que entran y para las que estábamos hace tiempo, las que llevas mucho tiempo porque te enriqueces mucho de la frescura y para las que entran porque, oye, llegar a un área de igualdad es horroroso, quiero decir, o sea, socorro por donde empiezo, ¿no? O sea, entonces, claro, tener todo ese trabajo ya de compañeras, saber que le puedes llamar a una, a otra y que además en las reuniones te vas a reforzar y vas a hacer la red, es fundamental. Ana, ¿cómo verías tú la manera de establecer un plan estratégico en esa misma materia, que realmente colocase dentro del mapa aragonés una red estable como la que menciona Tere, que existe en Navarra, también en nuestra comunidad autónoma? ¿Qué papel creéis que podría tener Zaragoza en la creación de una red de estas características? Claro, a mí creo que Zaragoza o yo ya partiría quizás de las distintas entidades locales, pero también impulsadas desde el Instituto Aragonés de la Mujer. Es decir, aquí en la comunidad, en Aragón, trabajamos igualdad desde organismos autonómicos como desde organismos municipales, ¿no? Como entidades locales. Evidentemente, yo creo que se podría trabajar. Yo creo que, a ver, que es difícil, ¿eh? Es difícil porque evidentemente está la territorialidad, está de alguna forma, pues ¿por qué no decirlo? Un poco salir de nuestra dinámica de trabajo, ¿no? Con lo cual significa esto que decía Tere, ¿no? De salir, entrar, un poco de esa permeabilidad. Pero evidentemente yo creo que de todo nos podemos nutrir, ¿no? Y de todo podemos construir. Evidentemente las diferencias territoriales son muy importantes, evidentemente nos diferencian, es decir, pero a la vez también nos pueden dar distintas ideas y distintos planes de actuación que se pueden también implantar, ¿no? Lo que ha comentado Tere de ese plan de conciliación, de cuidados, pues bueno, de alguna forma, y que se ha hecho con todas las entidades a nivel asociativo, con distintos organismos, pues bueno, dices, bueno, pues yo creo que es un plan en estos momentos importantísimo, ¿no? Es decir, que también nos podemos nutrir y dar posibilidades de trabajo y evidentemente luego adaptarlas a nuestra territorialidad, ¿no? Pero, y yo también quiero poner en valor, ¿no? que finalmente desde Zaragoza pudiésemos elaborar ese procedimiento de coordinación en la atención, en la prevención y atención a la violencia de género, porque yo creo que era estaba faltando, ¿no? Es decir, no podíamos estar realmente en Zaragoza, que es la ciudad que más mujeres por cuestiones de territorialidad se está atendiendo a mujeres víctimas de violencia y no tuviésemos ese espacio de coordinación de los distintos agentes y de los distintos ámbitos, ¿no? Evidentemente, este procedimiento de coordinación se tiene que impulsar y tenemos que empezar a realizar, impulsados desde el Instituto Aragonés de la Mujer, evidentemente, pero a realizar ya esas mesas de coordinación, ¿no? Porque es así como desde una gran ciudad o desde Zaragoza, como ciudad y con todas sus características, pues evidentemente estemos en una mesa sentados los distintos agentes, ¿no? Que estamos atendiendo a violencia de género.
Con lo cual, pues evidentemente, yo creo que también todos esos planes estratégicos y esa coordinación, evidentemente, hay que impulsarla. Y tenemos que hacer todos y todas el esfuerzo de generar estos espacios, ¿no? Salir evidentemente todos tenemos y todas muchísimo trabajo, nos puede lo diario, pero a veces tenemos que hacer ese esfuerzo. Bueno, pues veréis, ¿eh? veréis, compañeras, son ahora mismo las 5:30, que suele ser el momento en el que damos paso a las intervenciones de las compañeras que quieran también hacer una intervención en el tema que estamos tratando hoy. No obstante, me gustaría que fueseis las primeras, que Tere le pudiera preguntar o comentar alguna cuestión a Ana, y al revés, que Ana hiciera lo mismo con Tere, y luego ya damos paso a las palabras de todas las demás. Tere, Ana, quien queráis. Bueno, ¿empiezo yo, Tere? Vale. Venga. Sí. Bueno, a mí me gustaría que pudiese explicar, como me ha llamado, bueno, como de todos estos encuentros sabíamos que esta jornada continua nos iba a traer unos buenos beneficios y una construcción y un aprendizaje. Sí que me gustaría que nos explicases un poquito más este pacto local por la conciliación, la corresponsabilidad y los cuidados, ¿no? Vale. Sí, pues, sí, puedes, ¿eh? De lo que ya he dicho, es decir, que lo que hace es recoger todo el tejido, o sea, tanto institucional como asociativo, como industrial, comercial, etcétera, todo el tejido que quiere asociarse, ¿eh? También es cierto que siempre... Pero bueno, procuramos, digamos, una de las cosas que hemos hecho fundamental, yo creo, es eso, lo que te comentaba, dar el paso. Empezamos con el tema de conciliación, porque era lo que tocaba hace años. Pasamos a llevar todo el trabajo de corresponsabilidad, por lo tanto, nos hemos dedicado muchos años y esfuerzo. Tú has comentado algo muy interesante, cogéis fechas, aparte de lemas, fechas importantes, ¿no? Por ejemplo, el pacto, todas las campañas del Día del Padre, o sea, lleva haciéndolas hace muchos años, enfocándolas desde la corresponsabilidad, bueno, desde cosas muy curiosas, pues por ejemplo, las criaturas llevan a su padre, desde hace años ya, un osito de peluche, o sea, cosas muy, muy diversas que tienen que ver con el cuidado y que, claro, que sorprendían mucho hace años, cada vez menos, pero siguen, o sea, ahí va. Es un trabajo de, como decía, de unido, donde todo el mundo participamos. Nos sabe Pilar, hemos tenido carteles además que han dado la vuelta al mundo precisamente por rompedores también. Y se trata un poco de jugar con eso, es decir, hacer atractivo. También hay que montar recursos, claro, porque las personas, es decir, a mí, vale, estoy muy sensibilizada, pero ¿qué pasa? ¿Voy a tener ludoteca o no voy a tener? ¿O va a haber esto? O sea, todo esto hay que garantizarlo también. Entonces, jugar con todas las patas que se dicen, ¿no? Entonces, yo si quieres te puedo, además, bueno, tenía aquí para enseñároslo, pero como estoy en el portátil no lo encuentro, pero os lo puedo mandar a Pilar, esto para que lo veáis, por ejemplo, con todas las campañas, para que veáis cómo se han presentado, etcétera. Yo creo que merece la pena por hacerte una idea, Clara, de cómo el pacto por el cuidado que decimos ahora ya, merece la pena. Una cosa que yo hice ahora, por ejemplo, en esta entrada de legislatura, fue hacer la primera sesión con toda la gente, con políticas y políticos que acabaron un pleno y les dije, quietos aquí que vamos a hacer una formación. Bueno, se lo había dicho antes, pero y como estaba todo el mundo, porque acababa el pleno y se quedaron, pues una horita más, y les presenté el pacto. ¿Por qué? Porque la gente que había entrado nueva, pues no sabía muy bien ni dónde, qué era esto, ¿no? ¿Para qué servía? Entonces, pues fue como un compromiso desde ese primer momento, decir, esto vamos a tener que seguir, porque merece la pena seguir esta línea. Bueno, pues, y ahora estamos recomponiendo, porque tampoco os voy a engañar que ha habido entre la COVID y previo antes, como desde hace 2 años, un cierto languidecimiento, ¿no? Ahora estamos justamente revitalizando, ¿no? O sea, y viendo que ha cambiado la composición también. Claro, comercios que antes había ahora no están, industrias, o sea, pero lo que es muy importante es hacerlo como muy cercano. Por eso te decía, una ciudad grande, claro que lo puede hacer. De hecho, Pamplona también lo hizo con barrios. O sea, esta ha sido una estrategia de todo Navarra, O sea, que ha habido sitios que lo hemos hecho con más fuerza o menos, pero ha sido una estrategia planteada desde el Instituto Navarro para el Gobierno, ¿no? De hecho, el Gobierno de Navarra ahora aprueba el Pacto por el Cuidado General de Navarra precisamente para hacer esta incidencia, para que sea un trabajo común desde lo local y desde lo general. Entonces, yo eso os lo paso porque, y cualquier cosa que queráis, me llamas, o sea, porque, bueno, a mí, yo soy muy entusiasta porque la verdad que me lo he pasado además muy bien con el pacto, muy bien. He visto gente
comprometida, que ha hecho diseños, cosas que dices que qué gusto, ¿no? Que la gente se lo haya tomado con cariño. Y bueno, tengo ilusión de que vuelva a salir, o sea, ahora con el enfoque del cuidado mucho más amplio, incorporando todo. Cuando decías antes, aquí hay que incorporar, por ejemplo, ya todo el tema de empleadas, de trabajadoras, no solo familiares, las nuestras del ayuntamiento, que hay que incorporar qué ocurre con todo esto, pero también las trabajadoras a domicilio, que las empleadas domésticas, o sea, todo lo que, y eso vía mujeres inmigrantes, pues cada vez más, porque luego es donde mayor porcentaje, etcétera. Entonces, hay que tener una mirada muy amplia, ¿no? De que coja un poco todos los, tanto ya digo, recursos como situaciones, como todo. Y mira, quería comentarte, porque al oírte lo de la vivienda, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, la vivienda es fundamental, o sea, y si algo nos ha demostrado la COVID ha sido eso, o sea, decir, el espacio tan importante que es, ¿no? Tener algo, ¿no? En la vida. Pues hay un proyecto que también, si queréis, podríamos incluso, porque igual lo habéis hecho ahí y yo no me he enterado, luego te hago la pregunta, pero hemos hecho un proyecto laboral que es mujeres que aplican el cuidado para el mantenimiento de las viviendas, o sea, no de nuevas, sino aquellas viviendas que están ya un poco muy deterioradas, para crear viviendas para mujeres con necesidades, o sea, de violencias o de diferentes situaciones. Entonces es como cuidar una casa, ponerla mimosa, adaptarla, ¿no? O sea, y eso lo hacemos precisamente con mujeres porque es un espacio donde han intervenido muy poco las mujeres en temas de rehabilitación, de todo esto. Entonces, vamos, que es un proyecto que coge el cuidado por aspectos muy diferentes y que si podemos extenderlo a más lugares, pues sería una gozadica también, ¿eh? Qué perla más bonita, qué perla más bonita. ¿Eh? Qué perla más bonita esa que has nombrado. Sí, sí. Sí. Tere, ¿tienes alguna pregunta para Ana? Sí. Yo no sé, me gustaría saber, porque por lo menos para mí es una dificultad terrible. En espacios, ¿habéis hecho algo? Te he oído lo de las cláusulas, que estoy completamente de acuerdo para toda la contratación pública. Aquí hay una ley buena, pero bueno, luego el problema es que se aplique, todo eso, que se haga, porque luego el descontrol es el que es, ¿no? Pero sí que me gustaría saber eso. ¿Tenéis alguna experiencia de cómo haber conseguido, por ejemplo, es decir, en la Policía Municipal de Zaragoza, que no sé lo que hay, o sea, pues que entrasen más mujeres, que me imagino que habría pocas antes y que habrá ido transformándose, digo yo, no lo sé. ¿Habéis hecho algo en concreto en algún servicio? ¿Habéis tenido alguna experiencia para hacer en espacios que tienen que ver con la ciudad, que estuvieran masculinizados, hacer la entrada al revés, de mujeres? ¿O a la inversa? Espacios muy feminizados. Si tenéis alguna experiencia en ese sentido, sí que me gustaría muchísimo. No, como experiencia como tal, no. Lo que sí que en la nueva oferta ha habido una reserva de plazas para mujeres víctimas de violencia de género y para personas trans. Oferta general. Sí, oferta de empleo. O sea, ¿pero qué? ¿De la plantilla del ayuntamiento? De la plantilla, es decir... Pues eso te lo voy a pedir. Sí. Entonces, bueno, son desde esa transversalidad tener en cuenta Muy bien. estas, bueno, pues esas especiales dificultades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso sería, quizás desde el Servicio de Igualdad sí que creemos que es fundamental, seguir con los empleos subrepresentados y que son nichos de empleo, y que las mujeres no acceden a esta formación. Entonces, un reto que queremos es sensibilizar, hacer campañas de sensibilización de que las mujeres puedan realizar esta formación. Estoy hablando, en Zaragoza está el Instituto Municipal de Empleo y Fomento, que realiza unos cursos en los que han observado que que no hay presencia femenina, con lo cual siguen estando cursos. Sigue habiendo determinados empleos subrepresentados o tan subrepresentados que no están ni representados. Con lo cual, un tema fundamental y pendiente que queremos trabajar es esas campañas de que las mujeres puedan acceder a esta formación, porque son cursos que pueden favorecer esa empleabilidad. Y evidentemente no tan precaria, porque continuamos, pues los empleos más precarios siguen siendo ocupados por mujeres. Bueno, pues ahí hay una serie de retos y lo mejor, una serie de intercambios que seguramente nos resultarán muy fructíferos. Abrimos, si os parece, entonces el foro a más intervenciones.
¿Hay alguna compañera que quiera participar con alguna intervención? Abre su micrófono y adelante. Me da la impresión de que Alicia sonríe mucho, eso no sé si significa que quiere empezar a participar, no lo sé. Era sonrisa de que bien que nos estemos encontrando, la verdad, que además como he llegado un poquito tarde no me siento yo muy en la legitimidad de empezar. O sea que si, no sé si alguna, Teresa o María, que estoy viendo que están allí, si tenían alguna pregunta preparada, pues les cedo un poco esto, que así yo también me sigo poniendo al día, ¿vale? Gracias, querida. Muy bien. No sé, yo sí, si queréis digo algo, pero tampoco, como estáis hablando, no sé, a nivel de las técnicas, ¿no?, de igualdad, pues yo la verdad que no, que tampoco conozco mucho el tema, pero sí que me ha parecido muy interesante lo que decía Ana sobre esa coordinación, ¿no? Bueno, la coordinación que es fundamental en cualquier ámbito, pero claro, si estamos hablando de las violencias de género y no sé, pues bueno, pues tal y como creo que funciona en distintos lugares donde la coordinación no existe, pues ya que estamos hablando de que los recursos muchas veces son muy escasos, si además de recursos escasos pues falta la coordinación, pues entonces es que pues es muchísimo menos efectivas, ¿no?, las políticas que hagamos. Entonces me parece muy, muy interesante lo de coordinar, porque en algunos casos, pues eso, ¿qué es lo que falta esto? Yo creo que en Huesca sí que falta, por lo que yo conozco, ¿no?, esa coordinación, o por lo menos que sea más fluida. Y entonces, ¿cómo lo hacéis en Zaragoza para que os podáis coordinar y de qué manera lo hacéis para que funcione, ¿no? Esa pregunta creo que era para Ana, ¿no? La de que es. Pero bueno. Sí. En la coordinación en lo que son con los distintos agentes que trabajáis lo de la violencia de género, ¿no? En qué momentos os juntáis, cómo lo hacéis y si habéis hecho alguna evaluación, ya que lo estáis haciendo, si habéis evaluado cómo se han maximizado los recursos a la hora de estar coordinados o no, qué evaluaciones habéis hecho y cómo lo habéis visto. Sí, gracias por tu aportación. ¿Me escucháis? Sí. Vale, perdón, que no. Vale. Gracias con respecto a la coordinación que planteaba la compañera, sí que Zaragoza fuimos los últimos de toda nuestra comunidad, ¿no? Es decir, en los procedimientos de coordinación comarcales, impulsados desde el Instituto Aragonés de la Mujer. Entonces, Zaragoza fue hace 2 años. Y yo tengo constancia de que en las distintas comarcas sí que ha habido ya se elaboraron estos procedimientos de coordinación. A veces las zonas rurales o las zonas más pequeñas favorecen más los espacios de coordinación, porque te juntas con la médico o el médico de familia, te juntas con la trabajadora social del servicio social de base o del centro comarcal, te juntas también con la Guardia Civil, con los fuerzas y cuerpos de seguridad, y se exponen casos reales evidentemente desde esa confidencialidad, se coordinan actuaciones de casos reales de mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y de cómo actuar y cómo mejorar esas actuaciones y coordinación. En Zaragoza se pudo realizar ese procedimiento hace 2 años, tampoco, con lo cual estamos en esa fase incipiente. Con lo cual creemos, por eso lo he dicho yo, que es necesario impulsar esas mesas de coordinación. Pero en Zaragoza, evidentemente, no vas por la magnitud de los casos, no vas a poder abordar un caso concreto, ¿no?, de cómo mejorar esa actuación o esa atención, sino que, evidentemente, por las propias características, van a ser mesas que mejoren esa coordinación general, que la propia experiencia nos está diciendo pues que dificultades pero también fortalezas, ¿no?, de esa coordinación. Con lo cual creo que es el tema todavía pendiente, ¿no? Porque si no, la coordinación muchas veces
es solamente bilateral. Yo me coordino con el policía o me coordino con el trabajador social de la zona, me coordino con el colegio, pero no desde cómo mejorar globalmente todos esos mecanismos de coordinación de los distintos ámbitos. Entonces, pues bueno, yo creo que es el camino todavía que falta por recorrer, pero yo tengo constancia de que evidentemente en las comarcas los procedimientos de coordinación ya llevan un tiempo, ya llevan un recorrido y se están realizando esas mesas de coordinación. Sí, pero porque luego Por también matizar, aparte... Teresa, Sí, por matizar decía, el procedimiento comarcal en el que está incluido en la localidad de Huesca es el procedimiento comarcal Hoya de Huesca y ese procedimiento se acabó de redactar en 2009. No es el caso de lo que comentaba Ana, porque para Ana, claro, ese procedimiento tiene un carácter completamente local, dadas las características territoriales. En el caso de Huesca es un procedimiento comarcal, no local. Sí, pero bueno, que también con todo esto, externalización de los servicios, muchas veces por parte del IAM, ¿no? Que externaliza muchos servicios que están relacionados con lo que son las violencias de género, pues es que a veces sí que se ve como una falta de coordinación. O sea, eso yo sí que lo veo. Por lo que yo conozco, que tampoco soy una experta, pero por los casos que he conocido, a veces cuando hemos tenido encuentros, pues muchas veces esa externalización hace que la coordinación sea escasa. ¿Me permitís? ¿Puedo comentar? Sí. No, bueno, era porque yo he comentado, es que me parece, digamos, un paso más, el tema, cuando yo he comentado los protocolos locales, yo hablo de locales muy pequeñitos, quiero decir, no solamente de ciudades grandes como Zaragoza, Pamplona, Huesca o tal, sino porque creo que son muy importantes. Pero dos cosas más diría en los protocolos locales de coordinación. Bueno, una, porque efectivamente, como tú comentabas, Tocaya, que es Teresa también, ¿no? Te permiten, digamos, aprovechar los recursos, ¿no? O sea, hacerlo lo coordinado permite trabajar mejor. Pero además te ayudan a una cosa, a detectar lo que te falta. Porque claro, a veces pensamos que tenemos ya todo porque hay 5 servicios y de pronto resulta que entre los 5 nos estamos dejando casos importantes que llegan y aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, y pum, tenemos mujeres en la calle, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, con una maleta. Entonces, es fundamental para eso. Claro, cuanto más pequeños, mejor, como comentaba Ana, porque tienes el caso directo, el contacto directo, y por eso hay que ir a protocolos locales de pueblos, o sea, donde se coordine lo que hay. El centro de salud, si hay, pues el centro de salud, el centro educativo en la parte orientadora, porque también tiene incidencia, o sea, y dos cosas, que participen, si existen grupos de mujeres que trabajan y dan apoyo a mujeres, porque existen en muchos sitios y son fundamentales. Muchísimas mujeres, vamos, es estadística, no lo digo yo, sale en cuanto os ponéis, no hacen denuncias oficiales, lo hacen a través de grupos o de personas conocidas todavía. Entonces, eso es fundamental que estén participando también. Y otra cosa, nosotros el año pasado hicimos una jornada solo para policía local, todas las fuerzas y cuerpos, las forales, la civil, absolutamente todas las que teníamos actuando en Estella y más. Y lo que estuvieron escuchando fundamentalmente fue testimonios de supervivientes que no habían sido bien atendidas. O sea, que ellas les estaban explicando su caso y explicándoles lo que habían vivido, dónde creían. Fue magnífica, o sea, porque realmente les impactó. Porque les dijeron cosas que ni las habían pensado, o sea, entonces, la verdad, esas cosas creo que hay que hacer, darle voz a las supervivientes, porque ¿quién mejor va a saber lo que falla y no falla? También a los grupos que actúan como grupos, digamos, yo para esto soy pesada, mentoring, apoyo a supervivientes, etcétera, además de todo el engranaje oficial, etcétera, etcétera. Mirad, Carol Cortázar nos está escribiendo en el chat, dice: hola a todas, saludos, gracias por compartir las experiencias de trabajo en el ámbito de la igualdad. Dice: quisiera preguntar si podrían compartirnos qué tipo de experiencias han tenido con mujeres migrantes. A nivel, bueno, Ana, comenta. Ana, perdona, ¿nos has escuchado? Sí, que estaba leyendo. Sí, perdón.
con mujeres, específicamente con mujeres migrantes, pues evidentemente nos encontramos en varias actuaciones, ¿no? desde el Servicio de Igualdad. Nos encontramos en mujeres víctimas de violencia de género, mujeres migrantes que evidentemente desde esa interseccionalidad que tienen mayor vulnerabilidad. Hay menor red de apoyo, con lo cual necesitan prácticamente los recursos de acogida. Están mujeres, no la totalidad, pero una mayoría importante acceden las mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque evidentemente hay menos red de apoyo, puede haber mayores situaciones de riesgo y con lo cual hay menos posibilidades de que puedan mujeres con más dificultad para la autonomía, problemas de idioma, con lo cual específicamente no hay un programa, pero evidentemente el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia, estamos viendo desde esa interseccionalidad que evidentemente las mujeres migrantes presentan unas características y unas mayores dificultades en este sentido. Es decir, sus procesos de autonomía, pues evidentemente pues van a requerir quizás más tiempo. Fundamentalmente no hay apoyo. Fundamentalmente el que no cuenten con apoyo social, o muchas veces puede haber mayor control por parte de personas de su entorno, pues evidentemente obligan a tener otro tipo de actuaciones. Y también señala, dice, me parece muy pertinente la intervención en el tema de la vivienda y los espacios públicos y las apuestas en la creación de marcas de ciudad para la promoción de la igualdad. Muchas gracias, Carol. Sí, sí. Y luego Pili Paul también tiene problemas con el audio y el vídeo y entonces ahí apunta en el chat, buenas tardes, me he podido incorporar tarde ya que estoy en atención directa y no cuento con vídeo y audio, aunque sí os estoy escuchando y me resulta muy interesante. Abunda en que necesitamos seguir generando redes informales estables para que las mujeres podamos, cuando así lo sintamos, hablar sobre nuestra situación y dar el paso de pedir ayuda. Entiendo que habla de todas y de algunas en particular, de forma específica. ¿Alguna intervención más? Alicia, ¿levantas ahora la mano? Venga, Ali. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias sobre todo por organizar este espacio y gracias a las dos ponentes por contarnos vuestro trabajo y bueno, cómo lo desarrolláis y qué cosas se hacen. Bueno, me ha encantado esta idea que ha contado Teresa sobre esta acción que se hizo a los policías locales por parte de mujeres que habían acudido a sus servicios, ¿no? Me imagino que debió ser transformador seguramente para estos funcionarios y funcionarias, supongo, y que seguro que fue muy beneficioso para mejorar la atención, ¿no? El encontrarse así cara a cara y explicado así con tranquilidad. Solo un pequeñito matiz para que veáis cómo se hizo, como para ellas no era fácil poner la cara. Me imagino. Ellas estaban, pero no estaban con su cara, hablaban y les poníamos la voz, o sea, salía la voz y la que estábamos presentes en la mesa era la psicóloga y yo, pero ellas estaban en el espacio detrás, o sea, con esto detrás. Sí, bueno, cuando terminamos algunas se identificaron, pero claro, esto fue... Sí, bueno, eso que también era un poco la pregunta de si habéis encontrado mujeres que tuvieran este empuje y cómo lo habíais hecho, pero esto, ¿no? Qué importante el poder generar este encuentro y este trasvase de información y de experiencia para mejorar un servicio que va a seguir atendiendo a mujeres y que desde luego es fundamental, ¿no? Porque, en fin, creo que cada poco tiempo tenemos ejemplos de fallos que se cometen a la hora de atender las necesidades de las mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿no? Tanto en policía, guardia civil, hospitales, juzgados, etcétera, etcétera. Creo que hay allí un campo bastante grande. Pero bueno, lo que quería comentar es que me parece importantísimo que pudiéramos agrandar o
ampliar esta idea, ¿no? de convertir la experiencia de las mujeres en un capital formativo. Y no solamente por la experiencia que hayan vivido las mujeres a la hora de denunciar en estos ámbitos específicos, que siempre son trágicos, y es fundamental, sino recoger evidentemente todas las experiencias de las mujeres que hemos vivido. Todas hemos sido cuidadoras o todas somos cuidadoras en un grado o en otro, ¿no? Y cómo, a ver, esto yo os lo digo porque es mi forma de verlo y es mi trabajo. Y hago un paréntesis, ¿no? Me resulta siempre impactante el conocer la cantidad de trabajo que se realiza desde las concejalías de igualdad o desde cualquier departamento de igualdad, porque es enorme. Y aun siendo enorme, siempre pienso, hay cosas que yo haría además de eso, ¿no? En ese sentido, os lo digo, de mi enhorabuena por el montón de cosas que hacéis. Y bueno, pues al mismo tiempo no puedo evitar pensar que más se podría hacer, que siempre se puede hacer mucho más, ¿no? Y una de las cosas en las que siempre trabajo es el cómo recoger la experiencia vivida por las mujeres y convertirlo en capital formativo, es decir, en algo que se enseña, no solamente se comparte, sino que son conocimientos que se deben enseñar y que se deben aprender por parte de quienes no los han vivido, porque son imprescindibles. Es decir, al cuidar no solamente se aprende haciendo las tareas domésticas o no solamente reforzando la empatía, sino que hay allí toda una serie de valores y toda una serie, repito la palabra experiencias porque creo que las mujeres la tenemos en darnos cuenta de que la vivimos, ¿no? Pero tiene muchísimo valor y la mayoría de los hombres y la gente joven de ahora no la tiene. Y ahí se está perdiendo un gran capital, un gran tesoro, un gran legado de conocimientos que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, que es imprescindible. Es decir, podríamos pasar sin muchas cosas, pero sin cuidar no podemos pasar. Y es más, hemos ido cuidando cada vez menos y tenemos una situación tremenda, ¿no? de falta de cuidados. Que no solamente pues hablamos de cuidar a las personas dependientes, pero podemos hablar de cuidar cómo cuidamos las relaciones a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel institucional, con la naturaleza, con los animales, en fin, es un campo muy amplio, pero que en realidad empieza en lo más cotidiano y en lo más cotidiano para nosotras, ¿no? Que es el atender a nuestros hijos e hijas, los que la hayan tenido, a mis padres o a personas mayores, ¿no? Que necesitan ayuda. Entonces, un poco es, ¿cómo veis si se podría convertir toda esta experiencia en algo que las mujeres ofrecen porque lo tienen, porque lo saben? Con lo cual también situándolas en un papel de expertas, que también muchas veces a las mujeres siempre, por diferentes circunstancias, nos vemos colocadas en este plano de necesitamos aprender más para estar en el STEM, necesitamos ayuda porque hemos sido víctimas de violencia o necesitamos que se hagan cosas por nosotros. A mí también siempre me hace falta un poco de nosotras sabemos y nosotras enseñamos y nosotras nos ponemos en ese papel también, ¿no? Porque, bueno, pues creo que también nos lo merecemos y también tenemos mucho que aportar. Muchas gracias a todas. Muy bien, Ali. Bueno, pues gracias, Alicia. Yo completamente, me parece una idea muy bonita. Mira, para un pacto local por el cuidado es una idea preciosa, hacer toda una genealogía y reconstrucción y para aprendizaje, para enseñarlo, lo mismo que estamos planteando las genealogías feministas, tal, pues la genealogía del cuidado, o sea, decir cómo es, cómo ha sido, qué se aporta, o sea, cuál ha sido el papel y pasar a ser. Yo estoy completamente de acuerdo, yo participo, Pilar, si sabe, en todo lo que es una red de mentoring que tienen que ver con que las supervivientes de lo que sea, o sea, pasen a ser, digamos, las profesionales, de las que enseñan, ¿no? Las que enseñan lo que han aprendido. Entonces, me parece, con el cuidado, me parece una idea estupenda también. Muy bien. Yo te la copio, vaya. Vamos a copiar, ¿eh? En esta jornada vamos a copiar mucho. Bueno, que si quieres hablamos y te cuento un poco lo que hago también, por si acaso también podemos... Sí. Bueno, pues ya nos pasaremos los contactos, sí, desde luego que sí. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Cuando son prácticamente las 6 de la tarde en el reloj de este ordenador. Yo quería comentar Nuria, una cosa, adelante. Pilar. Hola.
Gracias a todas. Yo tuve la suerte de que unas prácticas que hice durante casi un año las hice en Tramalena, en Zaragoza, que es un centro municipal de promoción de la mujer, que siempre lo digo, ha sido el trabajo de mi vida. Qué bueno. Me hubiese encantado quedarme ahí para siempre. Y me pasó una cosa que a raíz de ahí conocí la Casa de la Mujer, conocí cómo se trabajaba y bueno, es que me apasionó, me gustó muchísimo el tema. Pero me ocurrió algo que no es específico de la mujer, pero que creo que tenemos también que hacer hincapié, que tenemos que tenerlo en cuenta. Y es que lo que yo estudié en ese momento para esas prácticas fue un ciclo de técnico sociocultural. Entonces, cuando tú acabas ese ciclo que tiene muchas horas de experiencia, que aprendes muchísimo y demás, vas a buscar trabajo y no te lo dan porque no es en aquel momento no era una diplomatura o una licenciatura, ahora sería un grado. Entonces, creo que son ciclos que las mujeres, vamos, en mi clase creo que había 2 chicos, el resto mujeres. En el otro que fue en el Avenpaz, en el de educación infantil, ocurría lo mismo. Son ciclos estos del área de lo social muy destinado a mujeres y son ciclos que parece que se les quiere dar una importancia, que la tienen, pero luego a la hora de buscar trabajo no tienes puntos incluso cuando buscan un técnico sociocultural, no te piden que tengas el título de técnico sociocultural, sino que te están pidiendo trabajo social o educación social. Entonces, bueno, por un lado eso. Y por otro lado, respecto a lo que comentáis de que las mujeres, yo creo que las mujeres somos cuidadoras efectivamente, porque parece que lo hemos heredado y que tiene que ser algo innato nuestro, ¿no? Y una manera de ponerlo en valor, yo creo que sería, ya sé que suena imposible, pero creo que las personas que trabajan en casa están haciendo un trabajo y esos trabajos deberían ser remunerados. Yo no digo un sueldazo, pero sí un reconocimiento económico porque es un trabajo y es una labor y tiene esa importancia y porque hay muchas mujeres que efectivamente son expertas en eso. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todas. Gracias, María. Muy bien, María. Me alegro mucho de que tu experiencia en el Centro Municipal Tramalena pues fuese te aportase tantísimo y te gustase tu experiencia. Así que el Centro Municipal Tramalena es un proyecto del Servicio de Igualdad que al hilo, ¿no?, de lo que planteaba la anterior intervención, sí que está dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Y de alguna forma se trabaja integralmente. Y está evidentemente, es un proyecto del Servicio de Igualdad, pero está gestionado está conveniado con una entidad. Con respecto a la cuestión que planteaba, yo creo que es que ahora estamos en una fase que las administraciones, no sé si Tere estará de acuerdo, que tenemos que modificar todos los accesos y todos los perfiles profesionales. Han surgido nuevos estudios, como se me está estoy acordándome del grado de promotor o promotora de igualdad, de técnico, bueno, de sociocultural, del grado sociocultural, pero claro, las administraciones todavía, las relaciones de puestos de trabajo, estamos pues como hace 20 años, es decir, accesos a unidad de igualdad, por ejemplo, que son los puestos de trabajo de la Casa de la Mujer, que pueden ser personas que pueden acceder, son técnicos auxiliares socioculturales y para esto se necesita una titulación de bachiller. Y no hay puestos específicos para promotora de igualdad, por ejemplo, sino que podrán acceder a técnicos auxiliares socioculturales, pues personas que tengan el bachiller o equivalente. Entonces, todavía las administraciones no tenemos unos perfiles específicos en temas especializados en igualdad.
en el Ayuntamiento de Zaragoza puestos de agentes, como puestos de agentes de igualdad, hay dos puestos todavía, solamente, como puestos de agentes de igualdad, con lo cual yo creo que la política de recursos humanos de las administraciones es, de alguna forma, dar espacio, reconvertir plazas con estas nuevas titulaciones. No sé si Tere... Completamente de acuerdo. Yo justamente hoy esta mañana la misma situación, ¿no? Con los de personal revisando todo el tema de las plantillas, la plantilla orgánica, ¿no? Los puestos que aparecen, lo que no, efectivamente estoy de acuerdo. Que hay que, vamos, la vida ha cambiado. Lo de promotoras de igualdad es ya una realidad, que ya tienen toda una formación y tal, y que no está contemplado en el sitio. Lo de técnica, de cultura lo conozco menos, pero bueno, todos, sí, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, con lo cual, pues se necesita modificar, pues, relaciones de puestos de trabajo, de los distintos, de los servicios y las plantillas. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención no significa que no pudiéramos seguir hablando, que ya hablaremos en otro momento. Pero en todo caso, para las que estamos hoy aquí, quedamos también emplazadas para el siguiente encuentro, el próximo martes, el último Embárcate en esta materia de trabajo local. Allí contaremos con Andorra, con compañeras de Andorra, de Egea y también de Huesca, para hablar un poco más de las aldeas galas, que antes mencionábamos con Tere. Bueno, muchísimas gracias, compañeras todas, por estar ahí, por hacer vuestra aportación. Y bueno, se hace camino al andar, efectivamente, pero lo más importante, bajo mi punto de vista, no es el camino, sino las caminantas. Así que muy agradecida haberos encontrado en este trayecto de esta tarde. Y repito, muchas gracias. Un abrazo a todas. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos por Huesca o por Zaragoza. Muy bien, Adiós, venga. gracias. O por Pamplona. Por Pamplona también. Vamos. Podemos hacer varias. Eso. Venga, un besito. Adiós.